Una lesión es algo que fastidia, una fractura, un esguince, una rotura de fibras. Nos jode, ¿verdad? Pero si algo nos angustia es no saber cuándo se va a pasar. Bueno, en este vídeo voy a tratar de arrojar un poco de luz sobre el tiempo, la duración en la recuperación de las fracturas óseas. Soy Íñigo Junquera y este es un nuevo vídeo de Fisio Online. Vamos a hablar sobre plazos y esto siempre es relativo, por eso en la primera diapositiva ya te lo voy avisando. El mínimo está en torno a los 25 días y el máximo de 2 meses a toda la vida, ¿sí? Y digo toda la vida porque hay veces que las fracturas no terminan de consolidar, por suerte son las menores, ¿sí? Sucede muy pocas veces, solo en cierto tipo de fracturas, solo en cierto tipo de huesos, pero hay veces que sucede, ¿sí? Con lo cual hay que dejar esa puerta siempre abierta, ¿de acuerdo? Y el mínimo de 25 días es porque si se hacen las cosas muy bien y el tipo de fractura era una fractura menor, sí, estable, el tiempo puede ser de 25 días. Yo me fracturé el radio de esta muñeca derecha hace ya unos años y al de 22 días, estaba haciendo mi primera sesión en consulta, ¿sí? Y un fisioterapeuta te aseguro que hace fuerza con sus manos. 22 días, hice una recuperación, creo, casi perfecta en todos los sentidos. Bien, ¿de qué depende que una fractura tarde más tiempo o tarde menos tiempo? Que también es algo que creo que te tiene que importar mucho. Lo primero, del hueso fracturado y de la zona de la fractura. No es lo mismo fracturarse la tibia, ¿sí?, que fracturarse una falange. No es lo mismo fracturarse en una zona de hueso más esponjoso que en una zona cortical, que va a dar siempre más problema, ¿sí? El tipo de fractura no es lo mismo. Una fractura estable, ¿sí?, una fractura, una fisura grande que no termina de romperse por completo el hueso, puedes ver un trazo de fractura importante, así era el mío de radio, ¿sí? Era una fractura completamente visible, muy clara, casi todo el radio, pero tenía una zona de la cortical conservada. Eso da estabilidad a una fractura. Es como si yo cojo un palo de madera, lo parto, pero sí, los dos trozos no se separan, siguen unidos. Ha hecho clac, sí, puedes ver ahí la raja del palo roto y sin embargo hay una parte del palo que sigue entera. Eso es una fractura estable. Si parto y me quedo con un trozo en una mano y otro en otra, eso es una fractura inestable. La segunda va a tender a desplazarse y a tener en ese sentido una peor consolidación. Esas son las que suelen ser quirúrgicas. Obviamente no es lo mismo una recuperación de una fractura quirúrgica que no, ¿sí? Todas esas cosas van a hacer variar los tiempos de recuperación. Una fractura muy estable como la mía es una fractura que puedes jugar a acelerar plazos, ¿sí? No me voy a meter ahora en cómo lo hice, pero lo puedes ver por ahí en alguno de mis vídeos. Va a depender también de la edad, siempre, no es lo mismo el proceso de recuperación de una persona de 25 años que una de 50, por ejemplo, ¿sí? Y a partir, ya piensa, de los 30 empezamos a caer, ¿eh? Ya todos nuestros procesos, ¿sí?, o cuando menos tenemos ahí una mesetita de, ¿sí?, de altas capacidades, y a partir de ahí todo decae. Y el cuarto elemento, y es muy importante y determina mucho el tiempo de la recuperación, tiene que ver con la inmovilización o estimulación, ¿sí? Y para entender esto te explico que la recuperación de una fractura tiene dos fases, fundamentalmente dos fases. Tiene más, pero fundamentalmente dos. Una, la fase anabólica, y otra, la fase catabólica, ¿sí? Al revés, catabólica, que es la primera, que es en la que el organismo lo que está haciendo es limpiar y comerse, como quien dice, ahí están los macrófagos, ahí, sí, comerse todas las sustancias de desecho, células muertas, sangrado, etcétera. Cuando ha hecho eso, ya puede empezar el proceso de recuperación, de reconstrucción, que es la fase anabólica, ¿vale? Y ahí es importante que entiendas que en esa segunda fase primero hay un callo cartilaginoso, luego empieza a osificarse, Entonces, cuanto más rápido se haga la fase catabólica, antes empezamos la de reconstrucción.
¿Cómo crees que va a limpiarse mejor un tejido? ¿Estando todo quieto, 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 quieto? ¿O con un ligero movimiento, con un bombeo? ¿Cómo vas a limpiar una esponja? ¿Dejándola quieta, 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 quieta dentro del agua? ¿O apretándola y soltándola, apretándola y soltándola? Esto quiere decir que si desde el principio movilizas suave, suave, que todos los tejidos estén haciendo ese fum, 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 estás ayudando a movilizar todos esos líquidos, toda esa porquería, estás facilitando, acelerando el proceso catabólico, esa limpieza, ya estás ganando tiempo, estás ganando plazo. Pero además, en el momento en el que ya empezamos con la fase de reconstrucción, ya estamos en el día 15, ya estamos empezando a osificar, ya hemos hecho el callo cartilaginoso, sí, incluso antes, el día 12, ya estamos empezando con la osificación. ¿Sí? Si ahí le estimulamos al hueso, y puede ser, imagínate, una fractura de radio, yo desde muy prontito, muy suave, empujaba, ¿sí? Es empujar, una presión axial en el eje del hueso. Estoy cogiendo esas dos piezas que están rotas y estoy apretando, estoy estimulando aquí. Muy suave, muy suave, muy suave, muy suave, porque se sabe que el hueso responde a los estímulos mecánicos. A menor estímulo mecánico, menor osificación. Así que estimula tu fractura, estimúlala desde pronto, con sentido común. Seguramente tu traumatólogo, tu cirujano no te lo recomendará, ¿sí? Porque obviamente cuanto más quieto, más quieto, más quieto, más quieto, menos riesgo. Yo no te estoy diciendo que asumas grandes riesgos, pero un poco de movilización, un poquito de estimulación supone muy poco, muy poco, muy poco, muy poco riesgo y sin embargo un gran beneficio. No entiendo lo de jugar al riesgo cero, porque al final a lo que te arriesgas es una recuperación más lenta, una rehabilitación horrorosamente peor, porque todo ha estado quieto, 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 así como si fuera cristal de Bohemia. El cerebro lo convierte aquello en algo súper frágil, ¿sí? Es algo que tiene unas consecuencias luego horrorosas. Así que, por favor, moviliza, estimula, 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 con sentido común, sin dolor, con suavidad, con progresividad, ¿sí? Pero estimula tu lesión para que se recupere más rápido y mejor, porque eso, además, insisto, facilita mucho la posterior rehabilitación. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.